El Señor es grande, poderoso. El Señor dice: yo me alegraré y me gozaré en mi pueblo. ¿Sabes que somos el pueblo de Dios? Dice: pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Y esto es algo que es hermoso, es precioso, porque entra dentro de lo que es la figura de lo que el Señor siempre ha mostrado desde que habló con un pastor de ovejas, ¿verdad?, llamado Abraham, y después con otro pastor de ovejas llamado Moisés, y después con otro pastor de ovejas llamado David. Y así el Señor nos deja a nosotros saber que somos nosotros ovejas del Señor, ovejas de su prado. Pueblo suyo somos, amén. Así que tengamos este gozo, tengamos presente esto que el Señor está haciendo en nuestras vidas, dentro de su propósito, donde el Señor nos lleva a lugares de comida abundante y nos lleva también a aguas de reposo. Qué rico, qué deleitoso es que el Señor nos tenga a nosotros, que tenga el Señor su cuidado sobre nosotros, amén. Vamos a dar gracias entonces, vamos a entrar en este tiempo, vamos a pedir al Señor que bendiga la palabra y bendiga también nuestras vidas. Espíritu Santo, te damos gracias una vez más, es tu presencia la que anhelamos. Señor, te damos gracias porque tú has puesto, Señor, en la palabra promesas, y has puesto también, Señor, misterios que tú aclaras y que tú, Señor, revelas a aquellos que buscan de ti. Señor, así te pedimos que la palabra, Señor, no sea oscura, sino sea luz a nuestra vida, para que lleve a nosotros bendición y podamos, Señor, disfrutar grandemente todo lo que tú tienes preparado ya para nosotros en este día. Bendecimos por tanto la palabra, este lugar, Señor, y quitamos cualquier distracción en el nombre precioso de nuestro Señor amado Jesucristo. Amén. El tema del día de hoy es muy sencillo y tiene que ver con lo que estamos celebrando. Los muertos, dice, oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Los muertos oirán la voz, no cualquier voz, pero la voz del Hijo de Dios y vivirán. Así que vamos a adentrarnos en la palabra y voy a tratar de que esto sea algo breve, pero al mismo tiempo completo. Amén. Entonces vamos a disfrutar. He encontrado que hay 3 casos que se han documentado en el Nuevo Testamento, o al menos en los evangelios, de resurrección o de pasajes donde Jesús ha traído de muerte a vida a alguna persona. En específico tenemos 3 casos: una niña de 12 años, un joven y un hombre al cual nosotros conocemos como Lázaro. Amén. De la niña y del joven no tenemos nombre, pero del hombre sí tenemos nombre, que se llama Lázaro. Así que vamos a comenzar con el pasaje en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 24 y 25. Si vamos ahí a la palabra, en el capítulo 5 del libro de Juan, dice así en la escritura, Juan capítulo 5, versículos, comenzando en el 24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, que dice, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. No sé si han tomado ustedes un poco de atención a lo que quiere decir la palabra en verdad os digo, o de cierto os digo. Esta es una expresión un tanto judía, cuando dice en verdad os digo, o de cierto os digo, es haciendo una verdad doblemente. Entonces cuando se dice algo 2 veces dentro del mismo pasaje, pon atención, porque lo que estoy diciendo tiene profundidad. Entonces es otra manera de decir atención.
Es otra manera de decir, pon mucha atención, o lo que viene ahora dentro de esta verdad o dentro de esta aseveración, dentro de este principio, es algo profundo, es algo que va a impactar tu vida. Entonces dice aquí, en verdad os digo que viene la hora, y no nada más se queda ahí, sino dice, y ahora es. Viene la hora y ahora es. ¿Sí? Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Así que ya tenemos nosotros la antesala, ya tenemos nosotros lo que es el principio de lo que es la resurrección. Los que oigan. ¿Qué dice oír? Oír es una palabra, o cuando dice oye, es una palabra que tiene que ver con entendimiento, no nada más es oír. No sé si se han fijado que muchas veces está la esposa hablando con el esposo y le está diciendo, explicando ahí todas las cosas que tiene que hacer el esposo. Te estoy oyendo. Sí, le está oyendo, no le está poniendo atención, pero está oyendo, ¿verdad que sí? Bueno, lo digo por los esposos que somos así medio que estamos en otro lado, porque después de que nos dicen las 2 o 3 primeras frases, ya lo demás es relleno. Porque también a la mujer le gusta mucho el relleno, le gusta mucho, ¿verdad? Poner y condimentar y preparar. Entonces te dicen las cosas como 3 o 4 veces lo mismo. Entonces nosotros, ya como conocemos eso, bloqueamos, y después de las primeras partes ya bloqueamos todo lo que sigue. Y estamos oyendo, pero no estamos oyendo. Realmente no estamos poniendo atención. A veces. A veces sí tenemos que... Entonces cuando dice la esposa, mírame. ¿Verdad? Mírame, ¿me estás entendiendo lo que estoy diciendo? Ya es diferente, ya no es oír, ya es ahora entender. Dice, ¿qué es lo que yo dije? Y le podemos decir exactamente todo lo que dijo, pero no nos ha caído el 20. Aquí Jesús lo que está diciendo es los que oyen, así como en la Escritura dice en el libro Apocalipsis, el que tenga ¿qué? Oídos para oír. ¿Sí? El que no es, hermanos, tenemos 2 orejas. Pero eso no hace nada, son como 2 radares que los puedes apagar. Tenemos nosotros la característica de que podemos desconectar el oído. Tenemos las orejas y podemos escuchar, pero no necesariamente oír. Así que podemos desconectar eso, pero dice en la Escritura, el que tenga oídos para oír, esto es, el que esté en la sintonía, el que esté sintonizado con el Espíritu, dice, ponga atención lo que el Espíritu habla a las iglesias. Aquí el Señor lo que está diciendo, el que oye, el que pone atención, el que no está distraído, ¿verdad? El que dice, ¿qué estabas diciendo? Después de como 10 minutos de estar hablando ahí, ¿qué está diciendo? Sí, el que entiende el mensaje, cuando dice voz, me gustó mucho porque a mí me gusta ir un poquito profundo a las raíces de las palabras, y esta raíz de la palabra voz tiene que ver con algo que dice es como un sonido o un ruido, pero viene también de otra raíz que dice que ilumina. Entonces es un sonido que tiene luz. La voz del Espíritu, y ustedes se van a dar cuenta que muchas veces no son palabras. Dios habla y muchas veces no son palabras. ¿Recuerdan que Dios habló con Pablo a través de luz? Y él oyó, y los que estaban alrededor, ¿qué dice? Dice, oímos un ruido y vimos una luz, pero dice, no supimos qué es lo que estaba, no supimos el mensaje, o no conocimos el mensaje. Pero Pablo dice que él no nada más vio la luz y oyó, sino que entendió el mensaje. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y los que estaban alrededor, dice, oímos como un trueno, oímos como un ruido, pero nada más. Cuando bajó el Espíritu Santo sobre Jesús, que estaba con Juan, dice que se oyó una voz, pero muchos oyeron un ruido. Entonces, de nuevo, el que tiene oídos para oír es aquel que está sintonizado
en las cosas de Dios. Los fariseos oían la enseñanza de Jesús y sin embargo les entraba por una oreja y les salía por la otra. Ahí no estaba Jesús sanando a una persona que llevaba no sé cuántos años sin poder ser sano en el estanque de Bethsaida. Y dice, estoy esperando que el ángel mueva las aguas y alguien me lleve. Dice, pero cuando alguien me lleva, dice, ya alguien entró a las aguas y es sano. Dice, ¿tú quieres ser sano? Sí, Señor, pero no hay quien me lleve. ¿Quieres ser sano? Sí, bueno, levántate y anda. Levántate y muévete. Y dice, wow. Y no supo quién lo hizo porque no estaba poniendo mucha atención quién le sanó, sino que estaba enfermo. No sé si se fijan que muchas veces nosotros ponemos más atención en lo que nos está pasando que quién está con nosotros. Y dice que se dio cuenta que estaba sano y fue con los fariseos y dice, estoy sano. ¿Que no te das cuenta que es sábado? Mi querido ex enfermo. ¿Que no te has dado cuenta que hoy no se trabaja? ¿Quién te sanó? Dice, no sé, la verdad no sé. Alguien me sanó, pero no. Pues el que te sanó está en pecado, porque hoy es día de reposo. Dice que Jesús lo encontró después en el templo y le dijo, bueno, ¿cómo te ha ido ahora que ya eres sano? Dice, pues muy bien, pero los fariseos están tercos que tú hiciste algo fuera de tiempo. Dice, ya supo que era Jesús. Entonces le dijo a los fariseos, fue Jesús el que me sanó. Dice, pues está mal porque es el sábado. Entonces Jesús cuando los encontró dice, vengan acá. ¿Qué no ustedes se dieron cuenta que esta persona lleva no sé cuántos años, más de 20, enfermo? Entonces, ¿qué? Porque hoy es día de reposo, ¿hoy no se le puede sanar? ¿Vamos a tener que esperar un día más para sanarlo? Dice, ustedes han tomado la palabra y la han puesto como ustedes han querido. Estoy parafraseando. Dice, ustedes han hecho de la palabra lo que ustedes han querido. Pero esto no es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ver con la esencia, tiene que ver con lo que Dios quiere hacer. Si ustedes entendieran el día de reposo, sabrían que yo soy el Señor del día de reposo. Más lo querían matar, más lo querían, ¿ok? Y no es casualidad que las veces que Jesús hace grandes obras, las hace precisamente en el día de reposo, porque Él es el día de reposo, Él es el Señor del día de reposo, y Él es el que nos da a nosotros lo que es la vida, nos da a nosotros el reposo para que podamos entrar precisamente en su descanso, en su reposo. Amén. Así que en esto estamos. Así que vamos a ver el primero de los casos. La niña de 12 años. La niña de 12 años, hija de Jairo. ¿Sí? Estábamos nosotros en el pasaje en el libro de Lucas, capítulo 8. Si me acompañas ahí al pasaje en el capítulo 8 del libro de Lucas, y vamos al versículo 41, y dice así, he aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Dice, cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre le apretaba. Estos tres ejemplos que vamos a ver nosotros tienen que ver con también nuestro crecimiento espiritual o nuestra vida de madurez cristiana. Y necesitan el toque de Dios. Necesitan el toque de Dios, necesitan que pasen de una etapa a otra etapa. Y aquí es donde Jesús, a través de esta enseñanza, que no quita de nada el milagro y el prodigio y el poder de Dios sobre la muerte física, también está hablándonos a nosotros en lo espiritual. Así que gloria a Dios por lo que el Señor hizo, que tiene poder sobre la muerte física, porque sí la tiene. Nosotros somos testigos de resurrección. Hemos visto gente levantarse de lo que es el hecho de muerte. De ahí conocimos un caso ahora que estuvimos en San Antonio de una hermana
que dio a luz y murió ahí en la cama de parto y estuvo muerta por 45 minutos sin oxígeno, sin circulación. Y de repente se levantó. Hablando bien, coherente, sin ningún trastorno, sin ninguna nada. Y ahora la han invitado con el Dr. Oz, con, ¿cómo se llama esta Oprah? Y con todo el mundo la quiere ahí para dar testimonio de de la experiencia. Y todos los médicos están cuadrados, dice, esto no es posible. Nunca hemos visto un caso donde después de 45 minutos haya una mujer levantada. Sin daño. Solo Dios. Entonces, no quitemos lo que es el poder de Dios, el prodigio. No vamos a quitar esa parte porque es preciosísimo. Pero vamos también a entender a nosotros que tenemos que pasar por etapas. Y estas etapas tienen una parte que es de muerte. Entonces vamos a ver el cuadro. El cuadro que tenemos ahora es una niña que tiene dos padres. Porque dice que estaba el padre y la madre. ¿Sí? Jairo fue a buscar al Señor. Pero cuando llegaron, iban cerca de la casa, le dijeron, le dijeron, Jairo, ya no molestes al maestro, la niña ha muerto. Él dice, la niña no está muerta, está dormida. Y se burlaban. Dice que cuando llegaron adentro a la casa, dice, y no dejó que nadie entrara, no dejó que nadie que no tuviera fe entrara, no dejó a nadie que dijera está muerta entrara. Les dijo a Jairo, a su mujer, tengan fe, la niña vive. Y dice, y no dejó que entrara ninguno de sus discípulos, sino solamente Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan, ya tendremos otra oportunidad de hablar de los círculos que rodean al Señor. Pero estos son los cercanos, los de fe, los que llevó también, ¿verdad?, allí al monte de la transfiguración. A Pedro, a Juan y a Jacobo. Los más impulsivos, pero también los que tenían más fe. Dice, y entraron, y Jesús le dijo a la niña, vamos a leerlo, capítulo 8, versículo 52, dice, todos lloraban y se lamentaban, pero él dijo, no lloréis, porque no ha muerto sino duerme. Y se burlaban sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo, niña, levántate. Niña, levántate. Algunos dicen es que se llamaba Tabita. No, Tabita es un nombre que quiere decir niña pequeña. ¿Sí? No es un nombre, no se llama Tabita. ¿Ok? Dice, tomándola dice, levántate. Entonces le volvió su espíritu y se levantó al instante y mandó que le dieran de comer. Y sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Amén. Gloria a Dios. ¿Se gozan? Yo me gozo. Me gozo. ¿Qué está sucediendo? Una niña que tiene dos padres. Es nuestra primera etapa en nuestra madurez espiritual. Somos bebés y necesitamos de todo cuidado. Los padres jóvenes, los padres activos, los padres con nosotros, Jairo y su mujer. ¿Sí? Tiene que ver todo esto con lo que nos rodea al principio, a nuestro inicio de nuestra carrera espiritual. Pero llega un punto en que parece que ya no es lo mismo que antes. Dicen por ahí, llega el tiempo en el que se acaba el primer amor. Dice, llega el tiempo en el que el cristiano, ya después del primer fervor, dice, empieza a entrar en una pasividad y todo, entra en un estado como de muerte. Y esto es de lo que está hablando. Aunque tiene todo el cuidado, aunque tiene toda la atención de los padres, esto es de la iglesia y los hermanos alrededor, dice, llega un punto de decaimiento a tal punto que llega como una muerte. Y es cuando el Señor tiene que venir y decir, levántate, levántate. Ya no se levanta al mismo nivel. Ahora se levanta al siguiente nivel. ¿Amén? Entonces vamos a ver brevemente, yo estoy hablando de esto brevemente porque queremos llegar a la culminación de lo que es el asunto de la resurrección. Que dice Jesús, los muertos oirán y vivirán.
Los que oigan al Hijo de Dios. Entonces, hay que oír. ¿Por qué, hermano? Porque no es ya a través de estudios o de palabra o de seminarios o de cualquier cosa lo que te va a levantar. ¿Qué te va a levantar ahora? Oír la voz del Maestro. Eso es lo que te va a sacar a ti de tu estado de muerte espiritual. Y no me digan que no hemos pasado por estos tiempos. Yo me acuerdo que llega un punto que dices, es que ya es lo mismo, ya las alabanzas ya no me prenden, ya la adoración no la siento, ya la escritura me parece como otro libro más. Dice, me falta vida. Y es cuando viene el Señor y dice, yo tengo vida para ti, oye mi voz. Entra a una relación, sal ya de tu relación inicial, porque es necesario que no sigas siendo niña, ahora joven. ¿Amén? Y el apóstol Juan, en el 1 Juan, habla de estos 3 niveles. Sí, donde dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque han vencido al maligno. Os escribo a vosotros niños, ¿sí? Os escribo a vosotros padres. Amén. Entonces hay 3 niveles. Y este es el primer nivel, el nivel de niños o bebés, sí, espirituales. Ahora dice, y es hermosísimo, es precioso, es algo increíble cuando tú después abres los ojos y dices, Señor, si las cosas que ahora veo, si Señor, ahora veo los salmos, y Señor, ahora tengo autoridad, ¿verdad? Empieza a recibir y a funcionar en los dones espirituales, y es una nueva vida, ¿no es verdad? Hay una nueva vida, ya no de baby que todo te atienden y todo te dan y todo te da y todo funciona así, ¿verdad? Porque es un baby es toda necesidad. Son preciosos, pero son mucha necesidad, ¿verdad? Mucho cuidado. Pero llega el día en que dice, no, espérate, ahora yo puedo. Y empiezan y se levantan con el poder del Espíritu Santo. Y empieza la juventud a traer palabra, a moverse, empiezan a descubrir nuevas cosas, descubren que el Señor está conmigo, descubrimos, ¿verdad? Como en ese, no estoy hablando de joven como de esta edad a esta edad, no, estoy hablando espiritualmente. Pero también llega el punto en que, como dice el canto, mi armadura he desgastado, en la lucha he peleado, vuelvo a ti. Es verdad, porque es tiempo de que regresemos al Señor. Hermano, no todo es guerra espiritual. Pero hay una etapa en nuestra vida que es todo guerra espiritual. Estamos echando demonios de todo lugar donde vamos. Espíritus inmundos, de esta esquina, de aquella esquina, de aquella esquina. Y abajo el excusado, y atrás del closet, y abajo la cama, y echamos fuera, ¿verdad? Y somos fuertes, y somos poderosos, y somos guerreros de oración, y estamos ahí los primeros en la alabanza, los últimos en irse, servicio y todo. Pero todo eso, hermano, todo eso tiene un tiempo, y también es necesario que pases a otra etapa. Hermano, y está así. En lo físico, ¿verdad? Que pasamos por estas etapas. ¿No son preciosos nuestros jóvenes? ¿No son hermosos nuestros jóvenes? Y sin embargo, los más difíciles de entender, donde se levantan en la mañana, y no voy a decir nombres, se levantan en la mañana, es que no he despertado, todavía la mañana, todavía el día no ha entrado en mi vida. Entonces tienen un humor horrible. Ya desayunan, comen algo y ya les viene un poco el ánimo, entonces están contentos. No viene un texto o una llamada que los ponga todos tristes y llorando. Y luego se vuelven a levantar y luego así está. Tienen todas sus emociones, ¿verdad? Entrelazadas. Ya están riendo, ya están llorando, ya están gritando, ya están enojados, después se alegran y se contentan y son todos amorosos, y después no me toques, no me veas fuera de mi cuarto, ¿verdad? Y después viene 10 minutos después, ay, es que yo pero ¿sabe qué? Son tremendos sin la juventud, hermano. Yo no sé qué haríamos. Espiritualmente es igual. Espiritualmente, hermanos, tenemos jóvenes, madurez espiritual de jóvenes, que son todo acción,
Tú no puedes decir vamos a hacer esto porque ya están ahí haciéndolo. Ni siquiera han conocido todas las reglas o las cosas como se van a hacer, pero ya lo están haciendo. Muchas veces hay que deshacer para volver a hacer porque lo están haciendo por impulso. Es que hermano, usted dijo que se tenía que hacer. Sí, pero no de esa forma. Pero gloria a Dios por la juventud espiritual. Amén. Pero dice que también encontró a un joven que había muerto. Y aquí no fue la viuda a decirle nada, sino que Jesús iba pasando. Dice que entró en él compasión porque vio una viuda. Si se fijan, ya no está el esposo. Es una viuda, dice, una viuda que tenía su hijo joven, dice un joven. ¿Sabes por qué, hermano? Porque ahora el joven tiene el cuidado que de la madre. En el mundo de Palestina, en el mundo en el que se desarrolla esta historia, en ese tiempo, es es el joven que suple al padre cuando éste falta. Y qué bueno que la viuda tenía este joven que la representa legalmente y quien puede suplir por ella. No dice un niño, porque entonces ella estuviera desamparada. Entonces él sería huérfano, le hubiera dicho un huérfano y una viuda. Pero no dice un huérfano y una viuda, sino dice una viuda que tenía su hijo joven que había muerto. Dice que Jesús entró en compasión. Vamos a leer el pasaje. Lucas 7, 11 al 15 dice de esta forma. Aconteció poco después que Jesús fue a una aldea, a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, de aquí sacaban fuera un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. Y bueno, ya vemos lo que sucedió después. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Joven. ¿Por qué, hermano? Porque llega un punto en el que el mismo joven se cansa de tanta actividad, espiritualmente hablando, ¿sí? Ya no joven de edad, pero joven espiritual. Y puede ser un joven espiritual de 70 años o puede ser un joven espiritual de 15. No importa. La edad aquí no es, sino es la madurez espiritual. Llega un punto en el que se cansa de tanta actividad, de tantas cosas, lucha espiritual, oración en la mañana, intercesión por la tarde, todo esto. Cansa, hermano, cansa. Y llega un punto en el que dice: no quiero más nada. No sé si se han fijado, pero llega un punto, aún en nuestra vida espiritual, que decimos: basta. Tiene que haber algo más. Decía un predicador, en específico Catherine Kuhlman, que decía que ella oraba en campañas por enfermedades y todo. Dice que ella, después de que terminaba la campaña, iba delante del Señor y le decía: Señor, no decía tantos se sanaron o tanto, dice: Señor, ¿por qué no todos sanaron? ¿Por qué no? Y ese era su dolor. ¿Por qué no todos sanaron? Dice el Señor: tú espera en mí, yo tengo mi propósito, pero no entiendo. No es para que entiendas, no es el tiempo que entiendas. Después ella escribe que dice: Dios tiene un propósito y está fuera de nuestro deseo. Nosotros muchas veces funcionamos por deseo. Cuando estamos nosotros en esta madurez de joven, espiritualmente de joven, confundimos la voluntad de Dios con el deseo de Dios. Con el deseo de Dios o con nuestro deseo. Entonces vemos algo y decimos: es que es bueno que se haga esto, y lo hacemos, y después preguntamos: ¿estaba bien que lo hiciera? Bueno, no estaba bien que lo hiciera, pero ya lo hiciste. ¿Sí? Ya lo hiciste. Mira, Josué tuvo que aprender esta lección.
Cuando Josué estaba entrando a la tierra prometida, derrotaron Jericó, ¿verdad? De acuerdo a lo que Dios dijo, como Dios lo dijo, y fue bien específico, ¿cierto? Después se presentó una segunda ciudad, una ciudad muy pequeña, y dice que mandó ahí unos espías y dijeron, manda unos 3,000 personas y no más. No necesitamos enviar más gente que estas. Entonces dijo Josué, vayan, envíenlas. Pero dice ahí en la escritura, lo hicieron y no consultaron a Dios. ¿Sí? Es bien específico, dice, y no consultaron a Dios. Y fueron derrotados. Entonces Josué dijo, ¿qué pasó? Si Jericó, una ciudad fortificada y fuerte y poderosa, la derribamos, la desbaratamos, y esta ciudadcita chiquita nos viene a corretear a nosotros, dice, ¿qué va a pasar con todas las otras ciudades que son más fuertes que ahí? Dijo Dios, hay pecado en el pueblo. Y haz las cosas como yo te diga. Y le dio la estrategia. Ustedes lean y le dio la estrategia. Le haces así, así, pones retaguardia, le haces que huyan por acá, luego los ataca y se desbarataron. Y fue todo el pueblo. Dice que no mandó 3,000, como le habían sugerido. Entonces, no es por lo que nosotros vemos o deseamos o entendemos, sino por lo que Dios dice. El asunto de muerte del joven, espiritualmente hablando, es la obediencia. El joven tiene que morir, espiritualmente morir, cuando aprende la obediencia. La obediencia es lo que lo lleva al siguiente nivel, al nivel de padre. Amén. No es hacer las cosas, sino hacerlas como Dios dice. Amén. Porque, hermano, hay muchos que se levantan con un estandarte que dice para Cristo. Pero lo que está haciendo es lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo creo, lo que yo entiendo para Cristo. Y gloria a Dios. No, no, gloria a Dios. Parece que es para gloria de Dios. Pero dice el Señor, no es que ustedes hagan o dejen de hacer, sino que oigan de nuevo, ¿sí? Oigan la voz del Hijo de Dios. Ahí es donde entramos nosotros en obediencia. Saúl fue y mandó sacrificar vacas del pueblo que le mandaron que matara todo, incluyendo vacas y corderos y todo. Dice, vas a matar todo, no va a quedar nada. Y dice que cuando llegó Samuel, dice, Saúl, ¿hiciste lo que Dios dijo? Claro. Dice, ¿y ese mugido que oigo, de qué es? Espérate, déjame te digo. Cuando llegamos ahí, matamos a todos, pero las vacas estaban bien gordas, buenas para sacrificio para Dios. Y las ovejas también estaban muy buenas para ofrecer sacrificio a nuestro gran Dios todopoderoso. Aleluya. No se agrada Dios en sacrificios, sino en obediencia. Por tanto, Dios te ha desechado a ti y ha puesto a uno que tiene corazón conforme al corazón de Dios. Qué difícil, qué duro, qué tremendo que una persona ungida haya sido desechada por no obedecer. Hizo grandes cosas, créanme que Saúl hizo grandes cosas, pero no estaba no hacía la voluntad de Dios, sino lo que él quería. Y Dios no puede hacer nada con lo que tú quieres, sino con lo que Él dice. Amén. Entonces, llegamos a la segunda parte, vemos esto, ¿sí? ¿Hay muerte en el joven, en la madurez espiritual del joven? Sí, es necesaria. Pero no se queda muerto, sino que resucita. Amén. Y se levanta el amigo de Dios. Ya no os llamaré siervos, dice Jesús. Ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos. Porque el amigo, el hijo, conoce la voluntad del Padre. No así el siervo. Porque cuando es el tiempo del siervo, que ya sirvió y ya hizo todo, dice, cuando ha terminado todo, ya he hecho esto y esto y esto que se me mandó a hacer. Dice, ¿y ahora qué? Dice, ahora te vas a acostar y te vas tú a tu lugar. Y yo me quedo aquí con el hijo. Yo me quedo aquí porque voy a hablar de mis planes.
Ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos. Amén. ¿Qué dice Jesús acerca de Lázaro? Que era su amigo. ¿Sí? Dice, mi amigo Lázaro, vamos allá, porque mi amigo Lázaro está enfermo. ¡Ah! ¡Qué rico, qué delicioso oír que Dios te llame ahora amigo! No hay nada de problema que tú seas un baby espiritual o que seas un joven espiritual. Pero qué tremendo cuando ya el Señor puede hablar de cosas fuertes, ¿verdad? Contigo. Ahí vamos. Juan capítulo 11, versículo 43. Habiendo dicho esto, gritó con voz fuerte, dice, Lázaro, ven fuera. Ya no le dijo levántate, sino le dice que Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dice, desatadlo y dejadlo ir. Ahora, vamos a regresar un poquito en este. Al principio del capítulo 11 dice, estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro en Betania, en la aldea de María y su hermana Marta. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con su cabello. Estas hermanas entonces mandaron decir a Jesús, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Y cuando lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios, ¿qué dice? Sea glorificado. Dice, Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y ustedes pueden leer todo el pasaje. Y cómo es que él se detuvo. Y a propósito se detuvo. Hermano, ya no es una niña que acaba de morir. Ya no es un joven que llevan en un féretro, o sea que ya lleva horas muerto. Porque primero le lloraban. Antes de ponerlo en un féretro, primero le lloraron y quizás por un día. Ahora es un muerto de hace 4 días. Y dice la hermana, ya huele feo. Por no decir que ya hiede. ¿Sí? Ya huele feo. Apesta. Ha muerto. Apesta, ha muerto. ¿Por qué, hermano? Porque llega el punto en nuestra vida cristiana, madurez espiritual, en la que nosotros también llegamos a un punto en el que decimos, y ya no como el joven que se cansó o como el niño que no comprende, sino ahora entendiendo y conociendo, decimos, Señor, hace falta algo más. Ya hemos entrado en obediencia. Ya hemos vencido, ya hemos trabajado, ya hemos conocido. ¿Y qué dice el Señor? Ahora es el tiempo de transformación. Es el tiempo en el que nosotros ya dejamos estas etapas para ser uno con el Señor. Amén. Entonces llevamos ya una etapa y otra etapa. Y llega esta tercera etapa. Y dice, hermano, Jesús amaba tanto a estas 3 hermanos. Mas sin embargo permitió que Lázaro muriera. Pero ¿qué dice? Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. Y hay muchas veces que nosotros pasamos por esto. Y hay dolor porque no entendemos mucho de las cosas del rompecabezas de Dios. Entonces dice Pablo, entendiendo estas cosas, entendiendo estos pasajes, dice, mas no tenemos nosotros cualquier mente, sino la mente de Cristo. Y en el Señor entendemos, conocemos. Vamos a otro nivel, hermano. Ya no a un nivel abajo, pero a un nivel arriba. Por eso me gusta mucho cuando dice en el libro de Revelación, como estuvimos estudiando, sube acá. Sube acá, le dice a los que estuvieron muertos, a los 2 testigos que murieron y estuvieron ahí tendidos. Y dice, pero vino el Señor y los levantó, resucitaron al tercer día, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Subid acá, sube acá, al nivel espiritual superior. Entonces es importante y necesario que nosotros entendamos este pasaje. Y lo vamos a entender, ¿cómo lo vamos a entender? Por la palabra que Dios habló a Marta, que dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Versículo 25, el mismo capítulo 11. Jesús le dijo, yo soy
la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, que dice, no morirá jamás. ¿Crees esto? Dice, creo. Dice, ¿crees esto? Lo repetimos, vamos a ponernos en pie. Léelo conmigo. Versículo 25. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Hermano, estamos hablando nosotros de un Dios todopoderoso, del Señor todopoderoso, que es el dador de vida. Amén. Aunque esté muerto, aunque parezca muerto, y estoy hablando de estos 3 niveles, vivirá el que oye, el que pone atención en la palabra de Dios. Así que concluimos con esto, hermano. Hay 3 niveles, pero el nivel del cual ya no se resucita más es el nivel de estar a una con Cristo. Ya no es en servicio, pero ya es en una comunión completa. No te ruego, Padre, que los quite del mundo, sino que los proteja del maligno. Así como tú y yo somos uno, que estos sean uno en mí, para que siendo yo uno contigo y ellos uno conmigo, todos seamos una unidad, o sea, seamos uno. Hermano, tu mente quizás no lo entiende, pero tu espíritu es que está recibiendo esto. El espíritu mismo dice, el espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, entonces somos herederos, y más que herederos, coherederos con Cristo Jesús. Amén. Hay muchas cosas que todavía nos faltan. Dice Jesús, mayores cosas que estas haréis vosotros. Así que tenemos mucho que aprender, tenemos mucho más, pero a mí me dio mucho agrado que el Señor nos haya permitido viajar por este tiempo de vida. No de muerte, porque no vimos muerte, ¿verdad? Sino vimos vida. Sí, porque Jesús decía en cada una de las ocasiones, no está muerto. ¿Sí? ¿Se fijan? ¿Qué dice la gente? Murió la niña. Dice Jesús, duerme. ¿Y qué dice? Es que no está muerto. Dice que tocó el féretro. ¿Verdad? ¿Hay alguien ahí? Dice, hay un vivo. No estoy muerto, hay un vivo. Amén. Hay un vivo. Dice, dejen que salga. Y denle de comer. Y denle de comer. Y a Lázaro dice, ¿cómo que no está muerto si ya huele? No está muerto. Lázaro, sal. Lázaro, fuera de tu nivel, de tu estatura, de tu lugar. Ahora acá hay un nuevo lugar, hay algo nuevo para ti. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Decimos, Señor, gracias por tu resurrección, gracias por tu vida, gracias, Señor, por la vida que está escondida en ti, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido, por este viaje a través de la vida. Gracias, Jesús, por estas palabras en las cuales tú has dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Te damos gracias, Señor, porque en ti tenemos vida eterna. Señor, sella la palabra, llévala en el Espíritu, Señor, que produzca, Señor, fruto a 100 por 1. En el nombre precioso de Cristo Jesús nosotros oramos. Amén.